Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación, organizada por la Secretaría de Capacitación y Cultura de nuestro sindicato de AEFIP. Hoy vamos a estar desarrollando el tema de la liquidación de bienes personales de este periodo de 2024. Y hoy está con nosotros la contadora Viviana de Celis, eh, que nos va a dar todas las pautas para la liquidación de este gravamen. Eh, Le quiero agradecer, por supuesto, a Viviana su presencia y el material que nos prepara, que luego lo vamos a distribuir entre todos ustedes. También quiero agradecer a las autoridades del sindicato que nos apoyan para realizar todas estas charlas, a nuestro secretario general, Pablo Flores, nuestro secretario de Finanzas, Fabián Borelo, la secretaria de Prensa, Lorena Tianese, y mis compañeros de la Secretaría de Capacitación, Matías Martínez, Lía y Pablo. Les quiero comentar que esta jornada es apta para hipoacúsicos y también contamos con intérpretes de señas. Eh, Comentarles algunas pequeñas cositas. Al final de la jornada vamos a hacer las preguntas, y les vamos a ir dejando también un link en el chat para que vayan completando la asistencia. A todos aquellos que completen la asistencia, después les vamos a enviar el material y el certificado del curso. Así que por mi parte nada más, los dejo con Viviana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, comenzamos. Voy a bajar pantalla, voy a bajar cámara, total, voy a compartir, así que no me van a ver a mí, me van a escuchar, porque había algunos problemitas, sí, con internet y no se me escuchaba bien. Entonces, bajando la cámara, mejoro. ¿Ahí todos ven la pantalla? Sí, 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 perfecto. se ve, sí Sí, se sí, ve. se ve, se Sí, ve. sí, sí, correcto. Bueno, si se ve, damos comienzo. Bueno, el impuesto a los bienes personales, sí, que este año la verdad que no nos trae demasiadas sorpresas. Vamos a hacer un recordatorio del tributo, sí, recordemos que es un impuesto de carácter nacional y directo, no se puede trasladar. Grava a las personas humanas y patrimonios de sucesiones sin divisa. No considera ninguna situación en cuanto a lo personal del sujeto, tampoco considera ninguna situación especial en cuanto a la actividad. El criterio de asignación que tiene el tributo es el criterio de residencia al 31/12 de cada año. Y la capacidad contributiva está medida para este tributo en relación a la tenencia de bienes que tengan los sujetos obligados situados tanto en el país como en el exterior. Y cuando decimos grava la tenencia de bienes, recordemos que grava, ¿sí? Solo el activo no considera ninguna situación especial sobre esos bienes, salvo alguna que otra excepción. También sí, es un impuesto que, como vamos a ver más adelante, no solo alcanza patrimonio de personas residentes en el país, sino que con algunas particularidades también va a alcanzar patrimonios, ¿sí?, de no residentes fiscales argentinos, siempre y cuando esos bienes estén situados en el país. Recordemos que este impuesto, sí, es el tercer pilar del sistema tributario argentino. Recordemos que el sistema tributario argentino tiene tres pilares: imposición a la renta, imposición al consumo e imposición al patrimonio. Entonces nos vamos a concentrar ahora en este tercer pilar, que es imposición al patrimonio. Impuesto que, como les decía, nos acompaña desde 1992. Imagínense, fue un impuesto de emergencia por 9 años y todavía nos sigue acompañando. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de 1992 no existía el tributo, o sea, no existía una imposición al patrimonio. Sí existía, pero bajo otra forma. El impuesto viene y bajo otra denominación. El impuesto bienes personales, tal cual hoy lo conocemos, es aquel que nos acompaña desde 1992. Y que sufrió, sí, a lo largo de su vida varias modificaciones. La más importante, aquella que
podemos decir que cambió, ¿sí?, el criterio de asignación del tributo, fue el cambio, ¿sí?, de asignación de domicilio a residencia. Cambio que fue instaurado por la ley 27.541 allá en diciembre de 2019. Y, digamos, no fue un cambio menor. ¿Por qué? Porque esto cambió el tributo en su totalidad, porque cambió quiénes iban a ser contribuyentes. ¿Y qué sucede? La ley de bienes personales no tiene una nueva redacción, sino que en la 27.541 dice que donde la ley de bienes personales diga domicilio, debe entenderse residencia. Por supuesto, la 27.541 hace referencia a que se debe entender residencia en los términos del artículo 116 a 123 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 283 y 284 de su decreto reglamentario, conjuntamente con las resoluciones generales, ¿sí?, que complementan esta normativa. ¿Y por qué hace referencia a estos artículos? A entender el término el Instituto Jurídico de Residencia Fiscal en cuanto a estos artículos. Pues bien, hace referencia a estos artículos porque la Ley de Bienes Personales no tiene definido, ni en su articulado ni en el decreto, no tiene definida la cuestión. Entonces, por aplicación, o sea, cuando no está definido, debemos recurrir al artículo 31 del decreto reglamentario de la Ley de Bienes Personales, para de esa manera, ¿sí?, aplicar la primera supletoriedad, que es la de impuesto a las ganancias. Entonces, cuando yo quiero saber si una persona es o no residente argentino, debo acudir a la ley de impuesto a las ganancias. ¿Y qué nos dice la ley de impuesto a las ganancias? Nos dice que una persona va a ser residente fiscal argentino cuando sea de nacionalidad argentina, o bien cuando sea una persona y no haya perdido la condición de ser residente, o bien cuando sea una persona extranjera, haya residido más de un año en nuestro país con voluntad de permanencia. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles son las condiciones para la pérdida de residencia argentina. Las condiciones son adquirir residencia fiscal en un estado extranjero o permanecer fuera del estado argentino por un periodo mayor a un año y con voluntad de permanencia en ese estado extranjero. Vale decir que si una persona, por ejemplo, va a hacer un posgrado en Estados Unidos y pasa 3 años allí, pero su voluntad es regresar al país cuando termine sus estudios, bueno, esa persona no habrá perdido la condición de residente fiscal argentino. Entonces, una vez que yo pueda determinar, ¿sí?, quién es y quién no es residente fiscal argentino, voy a poder determinar el objeto del impuesto. ¿Sí? Una vez que determine la residencia del sujeto, voy a poder determinar el objeto del impuesto para cada uno de los sujetos. Recordemos porque hablé de residencia para lo que son personas humanas. Recordemos cómo es residencia para sucesiones indivisa. Cuando hablo de sucesiones indivisa, la residencia que va a tener la sucesión indivisa es la misma que ha tenido el causante al momento de su fallecimiento. Si el causante al momento de su fallecimiento ha sido residente fiscal argentino, no importa dónde se abra la sucesión jurídica, ¿sí?, la sucesión ad vestato o testamentaria en caso de existir. Lo que va a importar es la residencia fiscal y al momento de su fallecimiento. ¿Qué sucede cuando alguien no es residente fiscal argentino? ¿Cómo va a tributar el impuesto? Va a tributar el impuesto a través de un responsable sustituto. Cuando hablamos de responsable sustituto, hablamos de aquel que se pone en los zapatos del contribuyente, ¿sí? Lo vamos a tener definido en el artículo 6 de la Ley 11.683. Ustedes saben que las cuestiones de residencia no son menores. Los conflictos con residencia, con los problemas de residencia en bienes personales, no son un tema menor. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la residencia me va a marcar el objeto.
para un residente argentino va a estar grabado los bienes en el país más los del exterior, mientras que para un no residente solamente estarán grabados los bienes en el país. Esto hace que se generen muchos problemas de residencia. Para resolver esas cuestiones controvertidas sobre residencia, el legislador ha legislado, valga la redundancia, el artículo 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, artículo que lo vamos a encontrar bajo el título doble residencia fiscal. En realidad, yo siempre digo, doble residencia fiscal es algo como extraño, porque puede haber controversia, pero la residencia fiscal es una. Pero bueno, el título del artículo es doble residencia fiscal. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo nos da ciertas presunciones, nos dice que cuando haya un conflicto, ¿sí? Que cuando una persona quiera residencia en otro país, pero se presuma por alguna cuestión que tiene residencia en nuestro país, en Argentina, la cuestión se va a resolver, ¿sí? Vamos a resolver la controversia de residencia siguiendo las siguientes presunciones. Presunciones que no son presunciones absolutas, son presunciones relativas. Recordemos que las presunciones relativas son aquellas que admiten prueba en contrario. Y las tenemos que aplicar para dirimir esa cuestión en el orden que la ley nos establece. La ley nos dice que cuando haya alguna controversia de residencia, me va a definir si es residente o no en nuestro país, donde tenga su casa habitación. Y para saber dónde tiene su vivienda permanente, perdón, no habla de casa habitación, para saber dónde tiene su vivienda permanente, no lo tenemos definido ni en la ley ni en el decreto. Porque, a que estaba pensando en casa habitación, les iba a decir, porque la ley de impuesto a las ganancias me define en su artículo 83 casa habitación. Pero el 122 me habla de vivienda permanente. Entonces no puedo usar la definición del 83 del decreto de ganancias. Para ello me voy a dirigir a la resolución 4236, que es la que me va a definir el concepto de vivienda permanente. Y me lo va a definir como donde esté la morada, ¿sí? La vivienda normal y habitual del contribuyente junto a su grupo familiar. Si no se puede, no pueden ser, por supuesto, lugares de transitorios, así de hoteles, de veraneo, de esparcimiento. Lo que tampoco me exige, sí, la reglamentación, es que entre el domicilio y la persona exista un vínculo legal. ¿Qué quiere decir esto? No me exige que sea dueño del inmueble, alquilado, no tiene que haber perfeccionado no es necesario que esté perfeccionada ninguna relación de tipo jurídica. Bien, si no puedo usar esta presunción porque no puedo determinar dónde tiene la vivienda permanente, me tengo que ir a la segunda instancia, la segunda presunción, que es dónde tiene el centro de intereses vitales. También, sí, definido esto lo vamos a tener en la resolución 4760, nos va a decir que el centro de intereses vitales es aquel donde tiene, sí, su desarrollo económico primando sus afectos personales. Si tampoco podemos utilizar esta segunda presunción, nos dice que la residencia argentina la vamos a resolver en el país donde haya permanecido la mayor cantidad de días. Si permaneció más días en Argentina, será argentino, en el otro país será la residencia del otro país. Y acá hay otra cuestión. ¿Qué pasa si permaneció la misma cantidad de días en un país que en el otro? Tenemos que ir a la última presunción. Y la última presunción nos dice que cuando ninguna de las anteriores pueda ser utilizada, entonces será residente fiscal argentino si nació en la Argentina, si es de nacionalidad argentina. Y así se resuelve la cuestión de residencia fiscal. Cuando hablamos de baja, o sea, cuando hablamos de pérdida de residencia fiscal, recordemos que lo que pueden estar dadas son las condiciones de pérdida de residencia. Pero nadie pierde la residencia por el mero transcurso del tiempo porque se den condiciones. Para dejar de ser residente fiscal argentino, hay que pedir la baja de residencia. ¿Sí? Si no se pide, se sigue siendo residente fiscal argentino. La petición se hace a través del portal de AFIP
se debe denunciar un domicilio en el exterior. Se hace a través de la opción domicilio del registro tributario. Dentro de la opción domicilio vamos a tener residencia en el extranjero, se tiene que declarar el motivo de la baja, se tiene que nombrar a un responsable sustituto. El responsable sustituto tiene que aceptar, ¿sí?, ese cargo impuesto, lo acepta a través de del portal, ¿sí?, con su clave fiscal, a través de Administración de Relaciones. ¿Hasta cuándo se puede pedir, o sea, el sujeto hasta cuándo puede pedir la baja de residencia fiscal? Bueno, la baja de residencia fiscal, ¿sí?, se pide a fin de año, o sea, se pide la baja al 31/12 de cada año cuando se estén dadas las condiciones y tienen tiempo de solicitarla hasta el vencimiento de la declaración jurada del impuesto. Recordemos que quien no pide la baja de residencia sigue siendo residente fiscal argentino y se van a gravar todos sus bienes, los del país y los del exterior. Mientras que si pidió la baja y dejó de ser residente fiscal argentino, solo, ¿sí?, se le van a gravar los bienes situados en el país. Como vinimos diciendo, los sujetos van a ser las personas humanas y sucesiones indivisas, sean o no residentes, los residentes por los bienes alcanzados y los bienes situados en el país y los bienes situados en el extranjero, y los no residentes únicamente por los bienes situados en el país. Ahora bien, hasta acá vimos sujetos, pero vamos a ver ahora quiénes están obligados a presentar declaración jurada del impuesto a los bienes personales. Por un lado, ¿sí?, van a estar obligados a presentar declaraciones juradas todas aquellas personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el país cuyos bienes, ¿sí?, la totalidad, tanto en el país como en el exterior, superen el mínimo no imponible de este año, que es 292.994.964,89. También, sí, van a estar obligados a presentar declaración jurada, por supuesto, los que los bienes superan este monto y no están inscriptos, están obligados a inscribirse. También están obligados a presentar declaración jurada aquellos sujetos contribuyentes que estén inscriptos en el impuesto a los bienes personales, aunque su patrimonio, la suma de sus bienes, no alcancen el mínimo no imponible de 292 millones. Y también van a estar obligados a presentar declaración jurada aquellos sujetos alcanzados por la Resolución General 4003, quienes son de esas personas los jubilados que ejercen cargos públicos, empleados en relación de dependencia, a los cuales se les efectúe retención de impuesto a las ganancias. Siempre y cuando la totalidad de sus ingresos, o sea, la suma de gravados, no gravados y exentos, supere la suma de 150 millones. Estas personas van a presentar lo que es la declaración jurada informativa de bienes, ¿sí?, que después vamos a ver cuándo vence. No va a ser determinativa, como en el caso de la primera viñeta, pero así no tengan patrimonio, están obligados a presentar. Y una cuestión, para determinar estos 150 millones este año, ¿sí?, a las rentas gravadas, no gravadas y exentas se les debe restar el mínimo no imponible y las deducciones especiales del artículo 30, inciso A, inciso C, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. O sea que es, en bruto, sí, es más de 150 millones. Bueno, así como todo tributo tiene bienes gravados, también tiene bienes exentos. ¿Cuáles son los bienes exentos en el impuesto a los bienes personales? Van a ser los bienes que tengan los diplomáticos y sus familiares, ¿sí?, diplomáticos extranjeros y sus familiares. Recordemos que diplomático es aquel que tiene carta diplomática, credencial diplomática, ¿sí? Y su grupo familiar primario, siempre y cuando exista entre Argentina y el país de ese diplomático convenio de reciprocidad en la exención de impuestos al patrimonio. Es decir, que si diplomáticos argentinos y su grupo familiar primario en ese país
si están exentos a impuesto a los patrimonios, también estarán exentos los diplomáticos de ese país en el INES. También van a estar exentas las cuentas de capitalización que correspondan a seguros de retiro, siempre y cuando estén reguladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, las cuotas sociales de las cooperativas, los bienes inmateriales, sí, como marcas, patentes, diseños, invenciones. Recuerden que la ley, estos ejemplos que ustedes ven entre paréntesis, sí, son ejemplos que la ley nombra solamente, no son taxativos, ¿sí? Sino que son solamente enunciativos. Recuerden que dentro de bienes inmateriales, dentro de esta exención, hoy ya no se da ese problema, pues ya Arca lo definió mediante el dictamen 2 del 2022, teníamos el problema de la gravabilidad o no de los criptoactivos. Recuerden que muchos contribuyentes consideraban, sí, sobre todo los activos digitales, las criptomonedas, las monedas digitales, consideraban que eran bienes inmateriales por una vieja definición que había de la UI. La doctrina, había parte de la doctrina que decía que correspondía a esta exención, parte de la doctrina decía que no correspondía a la exención, que eran inversiones, bienes grabados. Había otra cuestión cuando estaban las tablas diferenciales, ¿sí? De alícuotas en el país y en el exterior, había otra cuestión. ¿Cuándo se consideraban del país? ¿Cuándo se consideraban del exterior? ¿Dónde era el criterio de dónde estaba situada la billetera electrónica? Otra cuestión conflictiva era aquellos que pensaban, que consideraban que no eran bienes grabados, que eran bienes exentos, decían que como en el programa se veían, en el programa de liquidación, ¿no? De bienes, se veían como bienes grabados, el programa estaba sobre la ley. Bueno, fue un tema muy discutido en la doctrina. Pero a partir del periodo fiscal 2022, esto cambió, ya que AFIP en ese momento reglamentó lo que es el dictamen 2 del 2022, donde aclara que los activos digitales son bienes grabados, nos aclara en qué artículos, y después eso lo vamos a ver, en qué artículo los aclara que son siempre bienes del país, y tal porque lo sitúa dentro del artículo 19, y nos dice que se evalúan de acuerdo a lo que establece el artículo 22, que se evalúan como si fueran bienes del país. También van a estar exentos todos los bienes situados en Tierra del Fuego, los inmuebles rurales, siempre y cuando pertenezcan a personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera fuera el destino o afectación. Temas que se dan acá. Esas inmuebles rurales, esas casas del country que son en country tipo chacras, si son inmuebles rurales o no. Si en la escritura figura, si en el catastro de la zona, en la escritura figura como un inmueble rural, será inmueble exento, porque fíjense que la exención nos dice cualquiera fuera el destino o afectación, o sea que si es un inmueble rural, yo no puedo exigir para eximirlo que tenga una afectación específica, una afectación de producción, siempre y cuando sea de una persona humana o una asociación indivisa y catastralmente sea un inmueble rural, estará exento. También van a estar exentos todo lo que son los empréstitos estatales, bonos, letras, títulos, siempre y cuando los imita el Estado nacional, provincial, los estados municipales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los depósitos, sean en la moneda que fuere, moneda doméstica o moneda foránea, siempre y cuando se encuentren depositados en entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras, o sea, en bancos. El saldo de la cuenta de Mercado Pago no está exento, es un bien grabado. Por supuesto, van a estar exentas las acciones y participaciones societarias, siempre y cuando se hagan en entidades reguladas por la Ley 19.550. Esto no es que estén exentos, ¿sí? Sino que van a ser no computables, porque recuerden que van a tener un ingreso especial, ¿sí? Van a pagar el impuesto como carácter de pago único y definitivo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25.1. Y también van a estar exentos los inmuebles destinados a locación, pero que tengan como destino, que sean locados con destino casa-habitación. Y acá la exención tiene un requisito para que proceda. Y es que,
por supuesto, que haya un contrato de alquiler y que ese contrato sea subido al RELI. Si bien, si este régimen, el RELI, dejó de ser obligatorio, este régimen de información, para poder gozar de la exención, o sea, no es obligatorio, pero si voy a usar la exención de bienes personales, sí tengo la obligación de subirlo, si no, no puedo hacer uso de esta exención, no me alcanza la exención. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama una exención condicionada. Y la otra condición que tiene esta exención es que cada uno de esos inmuebles que yo voy a alquilar y voy a subir el contrato al RELI, ¿sí? Que el valor valuado de acuerdo a lo que vamos a ver después, de acuerdo al artículo 22, inciso A de la ley, su monto no supere el mínimo no imponible para casa habitación determinado en el segundo párrafo del artículo 24. ¿Cuál es ese monto? 1.025 millones de pesos. ¿Sí? Si yo tengo un inmueble, lo alquilo, el valor de mi inmueble no supera los 1.025 millones de pesos y yo subo el contrato al RELI, entonces ese inmueble estará exento. Con el tema de las obligaciones negociables, también hay una exención condicional. ¿Y cuál es esta exención condicionada? Esta exención tiene su efecto desde el periodo fiscal 2021. Y nos dice que van a estar exentas las obligaciones negociables si y solo si cumplan con 3 condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones son que estén emitidas en moneda nacional, que coticen en bolsa y que las mismas estén destinadas a fines específicos que tengan interés nacional. Si se cumplen esas 3 condiciones, entonces la obligación negociable va a estar exenta. También, sí, van a estar exentos los fondos comunes de inversión, las cuotas parte de los fondos comunes de inversión, y ahí también tienen una restricción, o sea, una condición. ¿Cuál es la condición de la exención? Es que la inversión, si la cartera de inversión de ese fondo común de inversión esté conformada en un importe, si en un porcentaje, perdón, no en un importe, en un porcentaje no menor al 75% en activos exentos. Y que este porcentaje no disminuya en un lapso que supere los 30 días corridos o cortados durante un año. También, si se dan esas 2 condiciones, los fondos comunes de inversión se encontrarán exentos del impuesto a los bienes personales. ¿Cómo evalúo los inmuebles? Ahora vamos a entrar con lo que es valuación. ¿Cómo evalúo los inmuebles? Para poder saber cómo evalúo un inmueble, lo voy a dividir, voy a dividir los inmuebles en inmuebles adquiridos, en inmuebles construidos, en obras en curso. A su vez, voy a tener que tener en cuenta dónde está situado el inmueble. Si está situado en Cava, va a tener una evaluación. Si está situado en el resto del país, va a tener otra evaluación. Si está situado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, como vimos, va a estar exento. Y si está situado en el exterior, ¿sí? Va a tener una evaluación distinta. Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir analizando situación por situación a ver cómo evaluamos. Inmuebles adquiridos. Inmuebles adquiridos se van a evaluar al mayor valor que resulte entre el valor de compra más todos los gastos necesarios, ¿sí? Para adquirir ese bien, menos la amortización acumulada. Recordemos que de amortización se amortiza únicamente el edificio. Si uno lee el artículo 22 o cualquier artículo de evaluación de la Ley de Bienes Personales, vamos a leer actualizados al 31/12 de cada año. Pero ¿qué pasa? El tema de actualización en bienes personales es toda una cuestión. El artículo que contiene cómo se actualizan los índices a utilizar
para actualizar valor en bienes personales es el artículo 27 de la ley. Y si ustedes leen el artículo 27, nos dice que los índices que se utilizan para actualizar son aquellos, ¿sí?, que publique el organismo en las tablas en forma mensual. El último índice publicado, ¿sí?, de la categoría que pide el artículo 27 es allá por marzo de 1992. ¿Sí? Después no se han vuelto a publicar porque pide el IPIM. Para las actualizaciones, una vez, a partir del 1 de enero del 18, que vuelve a implementarse lo que son las actualizaciones, se utiliza el IPC. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos aplicar supletoriamente el IPC? No, no podemos. ¿Por qué no podemos? No podemos porque no nos podemos ir. IPC nos lo autoriza a utilizar la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 93, ¿sí? Para actualizar distintos bienes. Pero nosotros no nos podemos ir al artículo 93 de ganancias. ¿Por qué? Porque ahí no puedo usar la supletoriedad del 31 del decreto de bienes. ¿Por qué no la puedo usar? Y no la puedo usar porque la ley de bienes personales tiene su propio mecanismo de actualización. Esta es la justificación por la cual ustedes van a ver que en bienes personales no hay actualización por inflación hasta el momento, ¿sí? Hasta que esto no se modifique. Entonces, una vez obtenido ese valor de escritura, valor de escritura más gastos necesarios, ¿sí? El valor de compra. Una vez obtenido este valor, le vamos a restar la amortización, ¿sí? Solamente del edificio, no se amortiza terreno. Recuerden que bienes personales amortiza en 200 trimestres, que es 50 años, ¿sí? 4 trimestres por año, 50 por 4 da los 200, y amortiza trimestre de alta completa. Entonces, ¿sí?, una vez que hayamos tenido este valor residual, lo vamos a comparar, ¿sí?, con un valor determinado. ¿Cuál va a ser ese valor? Ese valor va a ser el valor fiscal del bien. ¿Y a qué periodo? La ley nos dice, ¿sí?, como esto tuvo una gran modificación en el 2018 con la 27430, con la ley 27430 se decidió que se iba a crear un registro, como las evaluaciones fiscales eran muy dispares en todo el territorio argentino, se decidió que se iba a crear un registro de evaluaciones fiscales de inmuebles. Y que hasta tanto no se creara ese registro, se iba a tomar la evaluación al periodo fiscal 31/12/2017, la evaluación fiscal al 31/12 del 2017, actualizada por IPC al 31 de diciembre del periodo que se esté liquidando. Este va a ser el valor fiscal a comparar. Entonces, hay que evaluar el valor de compra más los gastos, menos la amortización acumulada, con el valor fiscal que había el 2017 actualizado, en nuestro caso, al periodo 2024. Y de los dos voy a tomar el valor mayor. Al valor que me quede, ¿sí?, por lo general está dando mayor este valor del 2017 actualizado, le voy a restar, en caso de existir, la deuda que exista, ¿sí?, porque es que hubiera dado que la deuda tuviera origen en la compra de ese bien. Únicamente voy a restar la porción de capital que me reste pagar, ¿sí?, por la compra de ese bien. Esto es así, digamos, en todo lo que es el resto de Argentina, menos en Capital Federal. ¿Por qué? Porque, o sea, la primer parte de evaluación es como dije hasta ahora, ¿sí? Valor de compra más los gastos, menos la amortización acumulada. Pero me cambia la comparación del valor fiscal. ¿Por qué? Porque en la ciudad de valor fiscal nos dicen que es el mismo que se usa para determinar la base imponible del impuesto inmobiliario. Resulta que en Capital Federal, ¿sí?, la evaluación fiscal, que sería la evaluación fiscal homogénea o BFH,
para la base de impuesto inmobiliario se encuentra multiplicada por un coeficiente, que por lo general es 4, a veces me dicen que en algunas boletas es 3, yo siempre vi 4, que se llama unidad de sustentabilidad contributiva. Entonces, solo en Capital Federal, para comparar, voy a utilizar, ¿sí?, la evaluación fiscal homogénea multiplicada por esa unidad de sustentabilidad contributiva. Recuerden que ese valor, ¿sí?, es 60, o sea, el IPC por el cual multiplico hoy, valor al 2017, valor fiscal homogéneo al 2017, por 4, ¿sí? Supongo 4 que es la de todos. Para traerlo del 17 al 24, lo estoy multiplicando por 4 por 61,6529. Si no tengo el valor fiscal al 2017, por supuesto, porque es posterior, ¿sí?, será el valor fiscal al 31 de la comparación, el valor fiscal al 31 de diciembre, ¿sí?, del periodo que yo estoy liquidando. ¿Y en qué se basan? Ustedes saben que el tema de la comparación de los inmuebles de capital tuvo, ¿sí?, distintos tratamientos a lo largo del tiempo. Por un lado tenemos el dictamen 12 del 2013, que es el primero, ¿sí?, que el fisco, o sea, la primera opinión del fisco, en la cual expresa esta cuestión, ¿sí?, que estoy planteando de lo que es que el valor fiscal debe ser la base de cálculo del impuesto inmobiliario. Es la primera opinión del fisco en que la evaluación fiscal homogénea, ¿sí?, debe ser multiplicada por la unidad de sustentabilidad contributiva en capital para usar ese importe como comparación. Esto fue así hasta 2018. En el periodo 2018, ¿sí?, el dictamen 1 del 2018, AFIP cambia el criterio, ARCA cambia el criterio y dice, no, la comparación no va a ser, ¿sí?, no se va a hacer en base a la evaluación fiscal homogénea multiplicada por la unidad de sustentabilidad contributiva, porque eso genera una inequidad con los inmuebles del resto del país. Está castigando a los inmuebles de Cabo. Entonces, la comparación, ¿sí?, en los periodos fiscales 2018 hasta 2021 inclusive, se llevó a cabo usando únicamente la evaluación fiscal homogénea, situación que cambia a partir del periodo fiscal 2022 con el dictamen 1 del 2022, donde se vuelve a la situación del dictamen 12 del 2013. Hay que comparar, si ustedes lo hacen, ¿sí?, el sistema solo ya se los compara con lo que es VHF, evaluación fiscal homogénea por unidad de sustentabilidad contributiva. Y ya culminamos, ¿sí?, lo que son los inmuebles adquiridos situados en el territorio argentino. Los construidos va a ser al mayor valor, ¿sí? Voy a evaluar primero el terreno más todos los gastos necesarios hasta el fin de obra. El inmueble se va a amortizar a partir del que el mismo es utilizado económicamente, ¿sí? Está autorizado para ser utilizado económicamente, por lo general eso se hace con el fin de obra. Vuelvo a decir lo mismo, la ley les va a hablar de actualización, pero el índice es 1, no se puede actualizar. Y una vez que tenga ese fin de obra, que voy a tener la evaluación fiscal, se comparará de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Obras en curso va a ser al valor del terreno, más todos los gastos que se hayan incurrido hasta el 31 de diciembre del periodo fiscal que estoy liquidando. Acá no va a haber amortización porque no se finalizó, todavía no se puede utilizar económicamente, no se puede amortizar. Y tampoco lo puedo comparar porque no voy a tener valor fiscal porque la obra todavía está en proceso. Los inmuebles que tengan como destino casa-habitación, ¿sí?, van a gozar de un mínimo no imponible. Quiere decir que este mínimo van a tributar el impuesto por encima de este mínimo no imponible. El mínimo no imponible para el periodo 2024 es de 1.025 millones de pesos. Entonces, van a quedar alcanzados por el tributo únicamente lo que supere este monto. Recuerden que
La ley de bienes personales en el artículo 24 tiene dos párrafos, el 24. El primer párrafo es el mínimo no imponible general y el segundo es el de casa habitación. En todos los casos, sí, son mínimos no imponibles y funcionan como tales. No tiene mínimo exento. Si alguien quiere leer el concepto, sí, o la diferencia entre mínimo exento y mínimo no imponible, está en el dictamen 36 de 2020 de la Dirección Nacional de Impuestos. Básicamente es así. Cuando hablo de mínimo no imponible, lo que grava el tributo es aquello que supera ese monto. Por ejemplo, 1.025 millones es el mínimo no imponible. Si es 1.025 millones un peso, lo que va a estar grabado es un peso, ¿sí? Porque superó los 1.025 millones. En cambio, si habláramos de mínimo exento, lo que superaría ese monto que el legislador decidió asignar como mínimo exento, haría que se pierda la exención, en el ejemplo que puse anteriormente. Si estoy hablando de un valor de casa habitación de 1.025, un peso, ¿sí? Al superar un peso el monto, se pierde la exención, entonces quedará grabado 1.000, o sea, el inmueble quedará grabado en su totalidad. Esa es la gran diferencia entre mínimo no imponible y mínimo exento. Vuelvo a repetir, la ley de bienes personales no tiene, sí, mínimos exentos. Inmuebles en el exterior. Los voy a grabar de acuerdo al artículo, los voy a evaluar de acuerdo al artículo 23. Y me dice el artículo 23 que los tengo que evaluar al valor en plaza. Y que el valor en plaza me lo va a definir el artículo 25 del decreto reglamentario. Y me va a decir, de la ley de bienes, y me va a decir que es el precio que se obtendría en el mercado en el caso de venta del bien en condiciones normales. Cuando yo tengo un inmueble en el exterior, cada año estoy obligado, para acreditar valuación, a tener una certificación de este valor de mercado. ¿Sí? Una certificación extendida por autoridad competente en el país donde tengo el inmueble. Y además, sí, bueno, por supuesto, traducida al castellano, y además debe tener la correspondiente intervención, sí, del consulado argentino en esa jurisdicción. Como dijimos antes, si hablamos de inmuebles de Tierra del Fuego, están exentos. ¿Qué sucede con los inmuebles que tienen la donación con reserva de usufructo? Los inmuebles cedidos, pero reservando el usufructo. Quien será sujeto del impuesto es aquel que cede el inmueble. Si mi mamá me cede un inmueble a mí y ella hace la reserva de usufructo, quien debe declarar ese inmueble es mi mamá, no yo. Cuando la cesión es a título oneroso, ¿sí? Declara 50 y 50 cada uno. Por ejemplo, yo hago una cesión onerosa con alguien y me reservo para mí un derecho de usufructo, vamos a declarar 50% del valor del inmueble yo y 50% a quien yo, ¿sí? A quien yo hice esa cesión onerosa. Acá dejamos dos ideas que nos parecieron, ¿sí? Interesantes, que siempre son preguntas que se generan, que es cómo se evalúa un bien recibido por herencia o donación. Bueno, ¿cómo se evalúa? Se va a evaluar, ¿sí? Al valor que tenía el bien, mi valor de ingreso al patrimonio va a ser el valor residual que tuviera ese bien para mi antecesor, de quien yo lo heredé o de quien a mí me lo donó. Y la fecha de incorporación al patrimonio va a ser la fecha en la cual me lo donaron o se me transfirieron el bien. ¿Qué pasa si el antecesor, quien me lo donó, no presentaba declaración jurada, no era sujeto del impuesto, no tenía la obligación? Bueno, entonces va a tener que evaluarse al valor en plaza, ¿sí? A la fecha que me transmitieron el bien. Otra pregunta, sí, que siempre se repite, y que ya se repitió tanto que Arcas la plasmó en una idea, es si un contribuyente realiza la compra de un inmueble y en la escritura la pone a nombre de su hijo, ¿a quién le corresponde declarar el valor del inmueble? Recordemos que el contribuyente es el hijo, no importa que sea menor de edad, mayor de edad. Bueno, si es mayor de edad, ya el padre no tiene nada que ver, ya el hijo es el contribuyente. Pero si es menor de edad, ¿sí? El contribuyente sigue siendo el niño, el menor de edad. El papá
va a actuar como un responsable por deuda ajena. El niño se tiene que inscribir, el niño tendrá un quit y el responsable, y se le dará de alta en el impuesto a los bienes personales, y el papá funcionará como un responsable por deuda ajena. Automotor. Automotores nos dice que se evalúa el valor de ingreso menos, también actualizado, pues sabemos que es uno el índice, menos la amortización acumulada y el valor que resulte se comparará con el valor de tabla que publica ARCA, sí, en forma anual. Para definir si un vehículo es del país o del exterior, lo que me va a dar la radicación del vehículo es el lugar donde el mismo se encuentre patentado. Y hay un tema con la amortización que nos pareció interesante y que está desarrollado en el dictamen 1 del 2018. Y es hasta cuándo amortizo, o sea, hasta cuándo declaro el bien. Ese primer año que el automóvil está en cero porque se amortiza, ¿sí? Es el año número 5, el año de la última amortización acumulada. Ese valor cero de ese primer año que queda en cero se compara con el valor de tabla y por supuesto queda el valor de tabla. ¿Sí? El auto debe quedar y debe permanecer hasta ¿sí? que queda ese valor cero. Aeronaves, naves, embarcaciones y yates. Va a ser al valor de costo de construcción, de adquisición, menos su amortización acumulada. Si es susceptible de ser comparado con valores de tabla, por supuesto, deben ser comparados y tomar el mayor valor. Los depósitos y créditos en moneda extranjera va a ser a la existencia final, sí, o sea, el valor que tengan al 31/12 más los intereses, si es en moneda extranjera, por el tipo de cambio al 31/12. Los títulos de deuda y títulos valores, excepto que hable acciones y de sociedades anónimas, o sea, acciones de la 19.550. O sea, las que van por el régimen de acciones y participaciones societarias. Se van a evaluar al valor de cotización al 31/12. ¿Cómo sé si una acción es del país o del exterior o un título público o una letra del país o del exterior? El lugar de residencia de quien la emitió. Si la acción es de una empresa argentina, será argentino. Si el título público es del Estado Nacional, será bien del país. Si es un título emitido por la República Federativa de Brasil, será del exterior. Los certificados de deuda de fideicomiso financieros a la cotización que tenga el 31/12. Si no tiene cotización, sí, va a ser al valor de costo más los intereses que se hayan devengado hasta ese 31/12. Los fondos comunes de inversión siguen la misma suerte. Al valor de cotización al 31/12, en caso de no existir, costo más intereses más utilidades que se hayan devengado y no se hayan distribuido. Obligaciones negociables, también sí a su valor de cotización. Acciones y participaciones societarias, ¿sí? Después vamos a hacer una pequeña mención, se van a evaluar a BPP. Después vamos a hacer una pequeña mención cuando llegue, ¿sí? Lo que es el artículo 26, viejo 25.1, que a veces uno le queda el 25.1. Los CDR, los ETF y los ADR, ¿no? Que siempre generan confusiones y preguntas. ¿Qué es un CDR? Un CDR es un certificado, ¿sí? No es una tenencia accionaria. Es un certificado emitido por un banco, todos cotizan, es un certificado emitido por un banco que me dice que yo tengo un porcentaje de una acción de una empresa no radicada en el país. O sea, un CDR me puede decir que yo tengo cierto porcentaje de una acción de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué tratamiento tienen en bienes personales? Son bienes grabados. ¿Cómo voy a considerar? Hoy ya no importa ¿sí? Si son del país o del exterior, porque ya no tengo dos tablas. Cuando había dos tablas, ¿sí? Tabla para bienes del país o de bienes del exterior, ¿cómo yo definía si eran bienes del país o del exterior? Porque bienes personales no los tienen ni enunciados ni. Lo iba a definir, ¿sí? De acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Me iba a ir al artículo de fuente, el artículo 7 de la ley de impuesto a las ganancias, que me iba a decir que
La fuente iba a estar dada, si era del exterior o del país, iba a estar dada por el activo subyacente. En este tipo de inversiones, el activo subyacente es la acción. Entonces, en un CDR, quien emite la acción es del exterior. ¿Por qué? Porque quien emitió la acción está situado en el exterior. En cambio, en los ADR, que es lo mismo que el CDR, pero emitidos por un banco americano, ¿sí? Por lo general los que llegan acá son los del Deutsche Bank, emitido por un banco extranjero, donde el activo subyacente, ¿sí? Es un certificado de acción, la acción que representa ese activo subyacente, son en empresas no radicadas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Por lo general, los ADR que hay acá, sí, son el activo subyacente, la acción, son empresas argentinas, ¿sí? Por ejemplo, ADR Banco Galicia, doy un ejemplo. Pero hay que tener cuidado y hay que mirarlo bien, porque también puede haber un ADR, no sé, de un laboratorio situado en India. El activo subyacente sea una acción de un laboratorio situado en India. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de inversiones, hay que analizar una por una. Y los ETF, ¿sí? Son instrumentos financieros, que es como una mezcla, ¿sí? Entre un fondo común de inversión y acciones. Esos son los que tienen los activos inmateriales, y son todos los de la conformación del activo subyacente, son todos los activos intangibles. Los criptoactivos, ¿sí? Como ya dijimos, ya adelanté un poquito, no están definidos ni en la ley ni en el decreto. Son bienes grabados, ¿sí? No cabe duda ya. No se encuentran exentos. No tienen ningún tipo de beneficio. Lo novedoso, ¿sí? del dictamen 2 del 2022 es que los definió por primera vez. Los define como títulos valores. Entonces van a tener el tratamiento de títulos valores. Nos dice que son títulos valores porque tienen un sistema de registro en cuenta, porque son bienes homogéneos y fungibles. Nos dice que están emitidos, como están emitidos en bloques, ¿sí? Están emitidos en forma agrupada, están emitidos en serie y son susceptibles de tráfico interpersonal en mercados financieros. Esta definición, este paralelismo con títulos valores, lleva a que en el mismo dictamen se establezca que, como corolario, ¿sí? de todo el dictamen, que son bienes incluidos en el artículo 19J, acá ya me los están encuadrando en bienes situados en el país, y también me dicen cómo los voy a evaluar. Me dice que los voy a evaluar de acuerdo al 22H, ¿sí? Que no es otra cosa que la evaluación de bienes en el país de cualquier título valor. Si cotizan a la cotización y si no cotizan a su valor de compra más los intereses o utilidad. La ley de bienes personales tiene una presunción absoluta. ¿De qué hablamos de presunción absoluta? Tiene no solo esta, ¿sí? También tiene algunas para régimen de participaciones societarias. Pero nos vamos a esta, que es la más común, que es la presunción de bienes del hogar. El legislador supone, ¿sí? que un contribuyente tiene un valor que no puede ser inferior en concepto de bienes personales y del hogar, no puede ser inferior al 5% de los bienes grabados en el país, más el valor de los inmuebles que estos residentes argentinos tengan en el exterior, ¿sí? Eh, ¿Puede declarar más del 5%? Sí, por supuesto, nunca menos. Esta presunción no alcanza, ¿sí? a los no residentes argentinos, a los residentes extranjeros, por más que tengan inmuebles acá en el país. Esta presunción del 5% solamente alcanza a los residentes argentinos. Por supuesto, para determinar el patrimonio, ¿sí? para calcular este 5%, voy a tomar solo bienes grabados, pero no voy a tomar todo lo que vaya, sí, por el régimen de 25.1 de 26, que es de acciones y participaciones societarias. ¿Por qué? Porque eso ya paga el impuesto. Ya paga el impuesto, siempre decimos, con carácter de pago único y definitivo.
¿Cómo van a calcular la base imponible? Si soy residente argentino, voy a hacer valor total de los bienes grabados en el país más los bienes en el exterior, ¿sí? Y le voy a aplicar la tabla, hoy porque tenemos una sola. Hay dos porque está la normal y la de contribuyentes cumplidores. Le vamos a aplicar, sí, la tabla del artículo 25. Y si yo soy residente en el exterior, no voy a gozar de mínimo no imponible y voy a tributar a una alícuota plana del 0,5%, ¿sí? Recuerden que para los residentes en el país, al valor de los bienes en el país en el exterior, antes de ubicar el valor en tabla, le voy a restar, ¿sí?, el mínimo no imponible. Y acá tienen, ¿sí?, lo que es la tabla general, ¿sí?, no para contribuyente cumplidor, la tabla para aquel que no ha sido contribuyente cumplidor, los distintos intervalos, ¿sí?, de 0 a 40 millones va a ser monto cero más el 50%, el 0,50%, ¿sí?, de nada, de monto. Después tenemos entre 40 y 86 millones. Va a haber un monto fijo de 200.536 más el 0,75% de lo que exceda a 40 millones. Y bueno, y así sucesivamente, sí, hasta el último renglón de la tabla. Y acá tenemos, que después vamos a ver, lo vamos a recordar. ¿Recuerdan que el periodo fiscal pasado hubo un régimen, sí, una posibilidad de acogerse a un régimen de contribuyente cumplidor, que después lo vamos a repasar un poquito? Bueno, para ese régimen de contribuyentes cumplidores, acá tienen, sí, cómo queda la tabla. ¿Sí? Como verán, se va reduciendo la alícuota. En el primer renglón no hay alícuota, ¿sí? Para el primer intervalo no hay alícuota. Y después se va reduciendo 0,5 puntos, 0,50 puntos porcentuales por cada tabla, ¿sí? Por lo que eran los periodos 23, 24 y 25. Ya después sí vamos a hacer una pequeña mención. Una vez que tengamos al impuesto, le vamos a poder detraer las percepciones, ¿sí?, de la vieja 4815, ya sea por compra de moneda para atesoramiento o sin un destino específico, puede ser por compra de bienes o locaciones en el exterior mediante tarjeta de crédito o débito, por el pago de servicios prestados por sujetos residentes en el exterior, la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo, la adquisición de servicios de transportes aéreos o acuáticos internacionales. Recordemos que la percepción, si el contribuyente sufre retenciones de impuesto a las ganancias por la 4003 y está alcanzado por la 4003, primero se va a asignar a la 4003, impuesto a las ganancias. Si no es sujeto de estas retenciones y no está alcanzado por la resolución 4003 y está inscrito en bienes personales, recién ahí se puede aplicar para bienes personales. Pero si en el caso, por ejemplo, de nosotros, aquellos que presenten, si está alcanzado por impuesto a las ganancias, estamos todos alcanzados por retenciones, primero la tenemos que imputar a retención. Nosotros hablamos de lo que era el régimen, ¿sí?, del 25.1 o 26, que es la tenencia, cómo se graba la tenencia de acciones, ¿sí?, o de participaciones societarias de empresas, de sociedades situadas en el país que pertenezcan a personas humanas y sucesiones indivisa, que estas personas humanas pueden ser del país o del exterior. Cuando hablo de estas sociedades, hablo de sociedades reguladas por la ley 19.550. ¿Cómo se va a evaluar? Primero, ¿quién va a percibir el impuesto acá? Va a ser la persona jurídica, ¿sí? Y lo va a ingresar en nombre del accionista y para el accionista va a tener el carácter de pago único y definitivo el tributo. Después, ¿cómo se lo cobra la empresa al accionista? Ya es una cuestión entre partes, ¿sí? Por lo general lo descuentan de los dividendos. ¿Cómo van a determinar la base imponible? Van a determinar el BPP, el valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de cada año. Recuerden que la determinación del valor patrimonial proporcional está dada por el patrimonio neto
a cierre de estados contables, dividida la cantidad de acciones. Si la empresa no cerró el 31/12, cerró en una fecha distinta al 31/12, al valor del patrimonio neto hay que ajustarlo, ¿sí? Sumarle o restarle las variaciones patrimoniales que sean cuantitativas, ¿sí? Que hayan cambiado el valor de ese patrimonio neto. Para determinar este tributo no existe mínimo no imponible, o sea, ese valor del BPP se le va a aplicar una alícuota plana del 0,50% y como dije antes, sí, el tributo será ingresado por la persona jurídica y tendrá el carácter de pago único y definitivo. Bueno, acá hay una cuestión, ¿sí? Una cuestión que era controvertida. ¿Las SAS tributaban? ¿Por qué? Porque las SAS no están incluidas en la 19.550 y la ley, por ese criterio de interpretación literal de la norma, dice, perdón, que sí, que son las sociedades de la ley 19.550. Esto también lo aclaró el fisco en el acta número 36 del espacio de diálogo, ¿sí? Con los consejos profesionales ya en el 2020, y dijo que las SAS también están incluidas en este artículo, ¿sí? En este artículo 25.1, y que se aplica, ¿sí? Se le aplica de que también les cabe, porque si bien no están incluidas en la ley 19.550 como tal, esta ley se aplica supletoriamente para aquellas cuestiones que la ley de formación de las SAS no tenga contempladas. Entonces, sí, es por ello que se encuentran incluidas también dentro de este artículo 25.1.26. ¿Qué balance voy a tomar? Este es uno de los temas también controvertidos. ¿Qué balance voy a tomar para determinar este valor, para determinar este BPP? Es el balance contable. El balance contable, el balance de presentación, el balance ajustado por inflación. Esto ya lo aclaró, o sea, el dictamen 64 del 2005 nos aclara que es el balance de presentación. Entonces, utilizando este dictamen 64 del 2005, hoy no se puede admitir, o sea, ¿cuál es el balance de presentación? El que se hace de acuerdo a normas profesionales vigentes, hoy de acuerdo a RT6. Entonces, sí, hoy no se puede admitir otro balance que no sea el ajustado por inflación. Otro tema que llevaba controversia, sí, es el tema de los fideicomisos no financieros. Si bien los fiduciantes fueron excluidos, sí, del tributo a partir de la 27.541, quien va a ingresar el tributo con carácter de pago único y definitivo va a ser el fiduciario. Y lo va a hacer también en los términos del artículo 25.1. ¿Sí? Va a aplicar, va a evaluar el valor del fideicomiso y le va a aplicar la alícuota plana del 0,50%. Acá tenemos los vencimientos, ¿sí? Lo que son las determinativas, todos el 23/6. La informativa, aquella que tienen que presentar los que ganan más de 150 millones, los que tuvieron ingresos, perdón, grabados, no grabados o exentos superiores a 150 millones. La informativa está venciendo el 30 de junio de este año. Los anticipos, como siempre, hasta ahora tenemos 5 anticipos, se van a ingresar si y solo si superan los 5.000 pesos cada uno de esos anticipos. Yo les dije que íbamos a recordar un poquito lo que fue el beneficio para contribuyentes cumplidores. Esto es un beneficio que contenía, ¿sí? Los artículos 64 y 65 de la ley 27.743. 64 era para personas humanas y sucesiones indivisas que hayan cumplido la totalidad de sus obligaciones fiscales respecto al impuesto a los bienes personales por los periodos 2020, 2021 y 2022 inclusive. El artículo 65 era lo mismo, pero para el régimen de acciones y participaciones societarias, para el responsable sustituto, ¿sí? Para la empresa que debía retener el impuesto e ingresarlo. Para aquellas personas que habían cumplido con todas estas obligaciones fiscales, se le iba a reducir, por eso ustedes vieron la segunda tabla de alícuota reducida,
se le iba a reducir 0,50 puntos porcentuales de la alícuota del impuesto, como ya dije antes, por los periodos 2023, 2024 y 2025. Para ser contribuyente cumplidor, no se debió haber ingresado bienes al sistema de regularización de activos del título 2 de la ley 27743. Esto no es más ni menos que lo que fue el blanqueo, ¿sí? No se podía ver si pedía no si blanqueé bienes, no podía solicitar el beneficio de contribuyente cumplidor. Y debía, para poder pedir el beneficio, debía haber presentado y pagado todo lo relativo con el impuesto por los periodos 20, 21 y 22 al 31/12 del 2023. No hacía falta que lo hubiera pagado en término. Como dije, el artículo 65 era para lo mismo, pero para responsable sustituto. Para ellos, sí, para calificar como contribuyente cumplidor, tampoco tuvieron que haber regularizado bienes, las sociedades, y también tuvieron que haber cumplido con todas las obligaciones por los periodos 2020, 2021 y 2022, regularizadas hasta el 31/12 del 2023. AFIP tenía, sí, la potestad de anular este sistema, esta solicitud de contribuyente cumplidor se pedía a través de la página de AFIP. AFIP podía denegarlo, el contribuyente, si se lo denegaban, podía recurrir esa denegatoria, ¿sí? Esta cuestión la dejamos en el material, como el material les va a quedar para que lo tengan y lo recuerden, ¿sí? Porque siempre bienes personales está ligado, mientras haya disminución de alícuotas en los periodos, está ligado a lo que pasó, que es a este régimen de contribuyente cumplidor, como también, ¿sí? Después vamos a hacer una pequeña mención a lo que es REI BP. ¿Qué es esto de REI BP? ¿Se acuerdan que es este régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales, que fue un régimen, como ya dije, especial que se ingresó para el periodo fiscal 2023, alcanzaba únicamente a personas humanas y sucesiones sin divisa, residentes en el país, y aquellas que no eran residentes, pero lo fueron alguna vez, podían ingresar también a este REI BP, pero sí iban a quedar como residentes fiscales argentinos mientras durara este régimen. Dentro de este REI BP se iban a incluir en una sola declaración jurada los periodos 2023, 24, 25, 26 y 27. Recién y se iba a volver a presentar, 5 periodos se iban a cumplir, ¿sí? Aquel sujeto que entró, que adhirió a este REI BP, no va a presentar declaración jurada alguna. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, fíjense que tienen incluido 23, 24, 25, 26 y 27. Recién van a tener que volver a presentar declaración jurada en lo referente al periodo fiscal 2028. Si un contribuyente regularizó bienes, ¿podía entrar este REI BP? Sí, pero a partir del periodo 2024, ¿sí? No podía incluir, por supuesto, 2023, porque los bienes regularizados ingresaron al PAT, se consideran ingresados al patrimonio para el periodo fiscal 2024. Aquellos que ingresaron, que decidieron, ¿sí?, ingresar a este régimen, lo tenían que hacer por todos los bienes. No podían incluir algunos bienes sí y algunos bienes no. El hecho de haber ingresado a este régimen, el beneficio era que los incrementos patrimoniales que existan entre el periodo 2023 y 2027 no van a ser considerados. Recién se van a reflejar en el periodo fiscal 2028. Acá hay un tema con las donaciones. ¿Qué sucede si a un contribuyente que adhirió a REI BP se le dona, ¿sí?, un bien? Si el que se lo dona adhirió también al REI BP, no hay ningún problema.
Ahora, siempre y cuando el donatario sea un pariente, sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad, cónyuge o excónyuge o conviviente o exconviviente al momento de la donación. Si donante y donatario adhirieron a RIBP, no hay ningún problema. Pero si el donante no adhirió a RIBP, el donatario está obligado a ingresar el impuesto por ese bien recibido en herencia. Si en vez de haber recibido bienes por herencia, adquirió bienes a título oneroso a un valor distinto, o sea, menor al valor de mercado, también tendrá que ingresar el impuesto por esa diferencia. Y bueno, hasta acá llegó la exposición, espero haber sido clara. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, muy clara. Son muchos temas igual, pero Sí, es muy largo. este, es muy largo. Pero bueno, vos has sido muy clara como siempre. Ahora mi compañera Lía va a pasar a leer las preguntas. ¿Eh? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy presente, siendo viernes y a esta hora, ¿no? Bueno, leo las preguntas. ¿Puedo pedir la baja de residencia de forma retroactiva? Mirá, eso es una pregunta que nos hacen siempre. La verdad que vos la podés pedir hasta el vencimiento de la declaración jurada. Después está en el juez administrativo que decide la fecha en que va a tomar esa baja. Ok. Bueno, la última pregunta. ¿Los inmuebles rurales exentos incluyen los que estén ubicados en el exterior? ¿Verdad? Pregunta de todos los, siempre pido lo mismo. Es una pregunta recurrente, ¿sí? Y porque, ¿qué pasa acá? Voy a hacer un pequeño raconto. La exención, ¿sí? La verdad que dice inmuebles rurales, pertenecientes a personas humanas en sucesiones sin divisa, y no importa el destino. Pero no nos dice nada de dónde está situado el inmueble. Acá hay dos posiciones doctrinales. Tenemos la posición menos fiscalista que nos dice, el artículo 1 de la 11683 me dice que la interpretación de la norma es literal, que yo no puedo crear hecho imponible donde no lo hay, ni extender exenciones donde no lo hay. Entonces, con esa interpretación literal de la norma, no me dice nada si son inmuebles en el país o en el exterior, para mí son todos los inmuebles. Esa es una posición doctrinaria. La otra posición, la posición doctrinaria más fiscalista, y a mí, no por fiscalista, no porque trabajo acá, no, créanme que es porque a mí me parece la más lógica. Es como no me dice nada, yo me voy por supletoriedad, porque acá sí tengo un blanco, me voy por supletoriedad a la ley de impuesto a las ganancias. Y ahí el artículo 28 de ganancias me dice que las exenciones no pueden ser, no pueden beneficiar a, más o menos, palabra más, palabra menos, que las extensiones no pueden ser extensivas a fiscos extranjeros. Es decir, que si un legislador exime una cuestión, es para fomentar, ¿sí? Para beneficiar algo en el país, no para fiscos extranjeros. No se puede exportar exenciones como corolario. Pero la verdad es que nada está dicho, no encontramos nunca dictámenes al respecto y siempre pedimos, si alguien tiene algo de esto, por favor apórtelo, porque no hay nada. No sé, ahí sí contesté, sí. Viviana, discúlpame, la consulta la hice yo en función de que me tocó trabajar un caso de una persona que todo lo que tenía estaba en el exterior, ¿sí? O sea, era un residente argentino con todas sus propiedades Yo, si en el vos me exterior. preguntás a mí, yo se lo grabo y en Sí, base pero a ¿sabés qué qué se me lo pasó? grabo, En las reuniones interarias, la revisión y recursos no me tomaba el caso. ya eso, digamos, como O eso, sea, te quiero comentar, o sea, vos me pedís, coméntenme la experiencia. Bueno, la experiencia sí. fue esa. O sea, yo hice la misma interpretación que vos. No puedo eximir a una cosa que va a beneficiar a un fisco extranjero. Ahora, cuando lo llevé a reuniones interarias, me dijeron que yo no podía extender más de lo que decía la norma La de... otra posición doctrinaria. Bueno, Claro, a mí y me encantaría, pero que me lo escriban.
Claro, Porque así va a bueno, haber quedó algo escrito en escrito, un acta de porque 828, o sea, de está reunión. bien. ¿Me Espera, entendés? Pero lo que te quiero decir, aparte era ilógico, porque la persona esa se dedicaba a agropecuario y tenía todos los bienes, eran campos en Brasil y en Uruguay. sí, Entonces, te aportaba y eran todos inmuebles rurales, porque lo que estaba pasa así es que la tampoco, partida. o sea, si hubiera algo escrito del fisco, ¿sí? O si nosotros tuviéramos algo, yo no lo conozco, siempre en los cursos que damos en capacitación, este tema surge siempre y lo pedimos. Si Ujú. alguien tiene algo, si alguien tiene el acta, alguien tiene algo, apórtenla porque sería la única, viste que ahí vos te podés agarrar por teoría de los actos propios. Ujú. Sería la única cuestión que tendríamos algo, porque si no es algo que opina alguien. Sí, Entonces, correcto. bárbaro, nosotros somos, ¿qué es lo que yo siempre digo, no? Yo me pongo, yo fui 28 años inspectora. La verdad que mi función como fiscalizadora, como inspectora, es preservar la renta fiscal. Ujú. Lo mío es profisco, que Sí, sí. venga, o sea, yo no puedo como inspectora hacer, es mi posición, lo que yo pienso. No puedo hacer una interpretación extensiva y más a un fisco extranjero. Que después alguien me lo dé vuelta, pero yo lo ajusto. No sé, Bien. esa es mi postura. ¿No? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Hasta tanto alguien me traiga algo escrito. Entonces, si alguien Perfecto. me trae algo escrito, yo pondría en mi informe, yo pienso esto, pero el fisco, ¿sí? Y por teoría de los actos propios, yo no puedo ir en contra de lo que opina mi empleador, que es el fisco. Ujú. Correcto. Pero si no lo tengo Gracias, bien. escrito, Gracias. Listo, acá surgió otra pregunta. sí. Si soy inscrita en bienes personales, pero no llego al mínimo, ¿puedo darme de baja y Y debo hacer la, eh, la declaración no, informativa? espera, estás inscripta, pero no llegaste al mínimo. Entonces, presentala de este año y date la baja. Ahí está. Graciela Sorrentino, ¿estás en sala? Bueno, no, pues no entiendo lo que escribió, por eso le pregunto. Y acá hay otra. Espera. ¿Podrías explicar la evaluación cero de bienes totalmente amortizados? ¿Hasta cuándo se informan? El bien, o sea, el auto vos lo informás siempre y ponés totalmente amortizado, pero vos lo comparás con tabla, viste que el auto vos lo amortizás Sí, en 5 años. sí, El último exacto. año, cuando te queda valor residual cero, ese primer año que te queda valor residual cero, lo comparás con el valor de tabla y ahí te va a quedar el valor de tabla. Después al otro año ya lo marcás totalmente amortizado. Ok. Y bueno, espera, acá hay otra. Federico Sara te dice, sufrí una percepción del impuesto sobre los bienes personales por moneda extranjera, realizada entre el 17/11/23 y el 10 de diciembre de 2023. No la pude incorporar en la declaración jurada del periodo 23, porque una RG mandaba a computarla en el periodo 2024. La semana pasada ingresé al servicio web para hacer mi declaración jurada y no pude cargar la percepción por el régimen de compra de moneda extranjera. ¿Qué hago? La presentación digital exponiendo el tema. Listo. Mm. Las sociedades de la ley 19.550, es sociedades de hecho, se deben de inscribir en el impuesto 211 bienes y acciones y participaciones. Sí, sí, sociedad de hechos, sí también. Porque es Bueno, una sociedad, sí, una sociedad atípica, una sociedad del capítulo 4 de la 19.550. La alcanza la 19.550. Entonces, sí o sí están obligadas, ahí por literalidad. acá hay otra. ¿Quién adhirió al RAID no debe presentar declaración de bienes personales hasta el No, 2027? no, ya está. Ni bienes personales, ni pagar anticipos, ni nada. Olvídate de bienes personales. Salvo que supere los ingresos brutos de 150 millones. No, porque no tiene nada que ver, no presenta. La informativa tampoco, Viviana. No, no. Entiendo que no porque ya, a ver, ¿qué entiendo yo, Que no porque la informativa es lo que viene a ¿cuál es el criterio de la informativa? Viene a suplir, ¿sí? Exteriorizás tu patrimonio cuando vos
no tenés patrimonio, digamos, que supere el mínimo no imponible, pero tuviste un monto de ingresos importante. ¿Está bien? Más que el mínimo. Sí, está ¿Qué bien. hizo? Bueno, si vos presentás, o sea, el Rey BP es una determinativa por 5 años. Correcto. Pensá que presentaste la determinativa a 5 años. Pero teniendo ingresos superiores a 150 millones de Pero ya, pesos. pero ya presentaste el Sí, pero presenté costo. el estado patrimonial al No, 2023. no. Bien, Rey BP te decía que Sí, es el multiplicado estado por 5. patrimonial multiplicado por 5. Queda ¿Qué bajo ese tal? paraguas, queda ¿Cómo todo. andan? ¿Tenés la cámara? Sí. Bien. Bueno, ok. Ahí puede ser. Ve que puse. Bueno, estaríamos cerrando. No tengo más preguntas en el chat. Mirá, Dale, va. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Día del Padre para vamos a este hacer. domingo. Y bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias, Viviana, por la exposición. bueno, muchas Bueno. gracias a todos. Espero haber sido clara y quedo a disposición. Cualquier pregunta la pueden, digamos, transmitir vía mail. Gracias, Muchas excelente, Gracias. como siempre. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, muchas Muy gracias. buena, Muchas muy buena. gracias.